Dios. Bien, vamos a ir comenzando y vamos a dar gracias a Dios por la bendición que nos da de estar aquí. Padre, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa. Gracias, Señor, por el privilegio de aprender tu palabra, Señor. Te pedimos por los que hicieron planes de estar aquí, Señor, pero el tráfico, los contratiempos de el día de hoy, Señor, que es quincena, te pedimos, Dios, que estés agilizando, Señor, y moviendo cosas que les estén obstruyendo para venir a tu casa el día de hoy, Señor. Los bendecimos, Padre, para que ellos puedan con más facilidad llegar el día de hoy, Señor, y quienes por alguna razón no pueden llegar, también enviamos una palabra de bendición a donde quiera que ellos estén. En el nombre de Jesucristo, Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por que tú has preparado esta reunión desde hace mucho tiempo, Dios, para glorificarte en nuestras vidas de una manera, Señor, sobrenatural, de una manera, Señor, milagrosa. Una forma, Señor, atípica en nuestras vidas, Dios, que es a través del poder de tu palabra, es a través del Espíritu Santo, es a través, Señor, de los medios que tú tienes, Señor, que no dependen de las capacidades humanas, que no dependen de las circunstancias humanas, que tú tienes, Señor, formas, Señor, de ministrarnos, formas de bendecirnos, formas, Señor, de tratar con nosotros. Dios, gracias. Gracias, Dios, por lo que hoy va a seguir sucediendo en nuestra vida, Señor. Creemos que tu Espíritu Santo, Señor, seguirá hablando de una manera muy importante a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro ser interior. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, quisiera terminar, dejamos por ahí algunas preguntas sin respuesta de la lección 7 que hemos estado hablando sobre la unción, porque hoy vamos a entrar a otro diseño. El diseño de la unción de la lección 7, se quedaron algunas preguntas sin respuesta. Si me pudieran decir cuáles fueron. Creo que ya fue lo último, ¿no? Ok, entonces son incisos ahí, ¿verdad? Inciso A de Éxodo 29-21. Pero esa parte sí la di, ¿no? ¿No? Éxodo 29-21, la unción santifica, es decir, que nos lleva a la consagración. De Éxodo 40-15, la unción habilita para el sacerdocio. De Levítico 8:12 al 13, la unción nos habilita para ser cubiertos. En el inciso D, la unción nos habilita para que salgamos al mundo. Inciso E de Primera de Juan 2:19 al 20, la unción nos hace permanecer. Primera de Juan 2:27, la unción nos enseña. Inciso G, Lucas 4:18, la unción nos habilita para cumplir una misión. Y por último, vamos a ver lo que mencionamos al principio. El diseño de la unción es para activar un ministerio. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, la unción es para habilitar reyes. Dijimos, no se puede reinar sin la unción. Éxodo 40:15 al 16, la unción es para habilitar sacerdotes. No se puede ser sacerdote sin la unción de Dios. Primera de Samuel 9:16, la unción para habilitar príncipes, para habilitar para la guerra, para la batalla. Es un ministerio, dijimos, de liberación. Primera de Reyes 19:16, la unción para habilitar profetas. No se puede ser profeta sin la unción de Dios sobre la vida. Lucas 4:18 al 21, la unción habilita para ejercer su ministerio. La unción para habilitar un ministerio apostólico como el de Pablo hace caer las escamas.
por si es que faltó algún dato para alguno de ustedes. Bueno, ya lo tienen completo. Y bien, el diseño de hoy está basado en Juan capítulo 4, verso 19 al 24. Vamos a hablar sobre el diseño de la alabanza y la adoración. Usted va a aprender en este diseño que la alabanza y la adoración tienen un valor eterno. No es música para amenizar en la iglesia, no es música para prepararnos para en lo que llegan los hermanos y escuchan la palabra, no es música simplemente para que tenga un enfoque dedicado a Dios, no. La alabanza y la adoración tiene un valor eterno. Quiero que esto comience a despertar en nosotros un recurso más establecido por Dios para que como iglesia podamos ser efectivos en las cosas que aspiramos a hacer para Dios, a hacer en la vida. Cómo es que la alabanza y la adoración, la música en general, tiene un origen eterno. Y el pasaje con el que vamos a comenzar es Juan 4, 19 al 24, donde dice que la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Acuérdese, es el encuentro, el capítulo 4 es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Verso 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Quiero comenzar llamando su atención a esta realidad de la música. La alabanza y la adoración ya son las expresiones que vemos a través de toda la Biblia, donde Dios está siendo alabado, está siendo adorado. Pero en la Biblia, en relación al pueblo de Israel, no nace ahí la alabanza y la adoración a Dios. La alabanza y la adoración a Dios es eterna. Acuérdese usted que así como está el ángel Gabriel, que era un ángel mensajero, que su misión o su propósito era siempre llevar el mensaje; el ángel Miguel, que su propósito era ser un ángel guerrero siempre; está un ángel dedicado a la música. Y ese ángel dedicado a la música, la Biblia le llama Lucifer. Quiero llevarlo a los pasajes donde se hace referencia a este ángel. Ezequiel 28. Leamos por favor Ezequiel 28, verso 13. Dice la escritura de la siguiente manera: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónix, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, note, de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es un pasaje que se está refiriendo precisamente a este querubín, a este ángel tan especial, con ese énfasis en la música. Y otro pasaje de referencia es Isaías 14, 11. Isaías 14, 11 también se refiere a él con esta facultad o esta habilidad de la música. Isaías 14, 11. Descendió al Seol tu soberbia
y el sonido de tus arpas. Note usted otra vez los instrumentos musicales. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Otra vez refiriéndose a él, pero en el aspecto de sus habilidades musicales. Como le dije, cada ángel que vemos en la escritura que tiene cierta encomienda, cierta misión que cumplir, hasta hoy la sigue cumpliendo. Y Lucifer tenía esa encomienda, esa misión de ser el músico. Hay quien dice que era el director de la alabanza en el cielo, el que dirigía la música en el cielo. Por eso es que hoy tienes que entender que la música nunca pasa de moda. ¿Por qué? ¿Por qué la música no pasa de moda? Porque la música es espiritual. La música va directamente al espíritu. Por eso es que la música jamás pasará de moda. La música es un lenguaje que va directamente al espíritu y es tan poderosa que tú la ves como parte del diseño de Dios para la iglesia y para todas las expresiones que en algún momento el hombre va a tener hacia Dios. Le decía yo a los alumnos el sábado pasado que no importa los tiempos, las culturas, no importan los grupos, siempre el ser humano ha adorado algo, siempre. Siempre ha adorado a algo usando instrumentos muy rudimentarios, formas muy arcaicas para expresar adoración, pero siempre el ser humano históricamente ha adorado algo. Ese es el problema, el que el ser humano no sabe qué adorar y no sabe cómo adorar. Pero en su ser interior está intrínsecamente el deseo de adorar algo. Por eso cuando nosotros no conocemos a Dios, inevitablemente algo adoramos. ¿Quién se acuerda lo que adoraba cuando no conocía a Dios? Adorábamos ciertas cosas, ciertas personas, ciertos grupos, ciertas tendencias. Y bueno, hay gente que hasta se adoraba a él mismo, ¿verdad? Era él, siempre él y toda la vida él. Porque es parte del ser humano. Y lo ves en la historia del mundo y lo ves en la historia de la iglesia, en la historia del pueblo de Israel, que en el espíritu del ser humano está siempre el deseo de adorar algo. Por eso es que cuando llegamos al tema de la música en la Biblia y luego ya en sus expresiones de alabanza y de adoración, tú ves que tiene un origen divino. No nace en el corazón del hombre realmente, es Dios el que estableció la música como parte de la expresión del ser humano hacia Dios o hacia algo bonito. Entonces, esto es tan importante que, por ejemplo, tú puedes ver que todas las películas en Hollywood gastan cantidades muy grandes de dinero para la música. Posiblemente gastan casi lo mismo que lo que pudiera significar toda la producción de actuación, lo gastan en música. ¿Por qué la música en el cine es tan importante? Porque la música va al espíritu del ser humano, la música produce muchas cosas que no puede producir la imagen por sí sola. La imagen por sí sola nos dice muchas cosas, nos aclara muchas cosas, pero la música va al espíritu. Por eso es que la música es atemporal. Nunca dejará de existir la música y nunca pasará de moda. Entonces, vemos cómo la Biblia está llena de estos ejemplos. Vamos a ver a Salomón. Salomón era un rey muy ocupado, era un hombre muy talentoso, muy capaz, muy dedicado a muchas cosas. Pero dice la escritura en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes, que Salomón escribió ¿cuántos cantares o canciones escribió?
1005 canciones y solo tenemos una en la Biblia. Usted y yo solo conocemos una canción de Salomón, pero dice la Biblia que Salomón escribió más de 1000 canciones. ¿Te puedes imaginar a una persona? Para que se dé una idea, Juan Gabriel compuso 800 canciones, pero Juan Gabriel no era el rey de Israel. Juan Gabriel no dirigía un palacio, Juan Gabriel no dirigía una nación, Juan Gabriel no era un compositor de proverbios. Juan Gabriel compuso más de 800 canciones en toda su vida, pero Salomón compuso Eclesiastés, Proverbios y más de 1005 canciones. Solo tenemos una y todos nos preguntamos, ¿qué hubiera sucedido si tuviéramos las 1000 que compuso Salomón? ¿Cuánta riqueza de sabiduría dejó Salomón? Y el Cantar de los Cantares, para que usted lo sepa, en términos de poesía, es de la poesía más excelente que pueda existir hasta hoy en el mundo. Los poetas más importantes en el mundo, cuando se refieren al Cantar de los Cantares, su mente es rebasada. Gabriela Mistral, una poeta chilena, dijo que el Cantar de los Cantares era la poesía más sublime que jamás ella pudo imaginar que existiera. ¿Por qué el Cantar de los Cantares? Por eso la expresión el Cantar de los Cantares es un superlativo hebreo que quiere decir el canto más excelente. Cuando se repite, para nosotros en español pudiera ser una redundancia o una repetición, Cantar de los Cantares, ¿por qué lo repite? Pero en el hebreo es un superlativo que dice la canción más excelente que pueda existir. ¿Por qué? Porque es una canción que tiene muchas aplicaciones. No es una canción con un enfoque específico. Es una canción que puede encontrar una diversidad de aplicaciones que rebasa mucho la capacidad del ser humano para entenderla. Aún hay estudiosos, teólogos que dicen que el Cantar de los Cantares es un poema profético aún encontrar profecía en un poema, en una canción, es sorprendente. Salomón lo hacía. ¿Por qué? ¿Por qué para Salomón la música era tan importante? ¿Por qué a pesar de todas sus tareas de rey, de gobernar, de escribir proverbios, de tener familia, de hacer tantas cosas, de construir tantas cosas y negociar tantas cosas, por qué se dedicó a escribir música? Porque la música, escuche, esto es un principio muy poderoso. Como Lucifer, el ángel de la música, perdió su lugar y su posición que tenía como músico principal, entonces en el cielo quedó un vacío musical generado por el ángel musical, creado con los recursos y las habilidades para hacer la música. Y entonces usted y yo y Salomón ocuparemos el lugar en el cielo que el diablo dejó. Por eso es que el diablo nos odia tanto, porque él sabe que usted y yo vamos a ocupar ese lugar de alabanza y adoración que en el cielo se le tributaba a Dios y que él era el responsable de hacerlo. Ahora lo va a hacer la iglesia de Cristo. O en el caso de Salomón, él sabía que el pueblo de Israel tenía esa función que cumplir, esa labor que cumplir de seguir alabando y adorando a Dios. Entonces la música produce muchos efectos en el ser humano. El primero es que la música te da energía. ¿A cuántos la música les da energía? Y tú dices, ¿por qué? Y tú dices, ¿qué tiene que ver la música con que me siento desganado, me siento desanimado, me siento fatigado?
y oigo cierta clase de música y me da energía. ¿A qué se debe? A que va el espíritu del hombre. Entonces, si la música como parte de un diseño divino, no era, dijimos, solamente entretenernos, no era cantar previo a la predicación, no, era ministrar realmente al ser humano y que el ser humano pudiera tener una conexión con su creador, que lo vamos a ir viendo a través de la lección, a través de la música. Número dos, la música produce en el ser humano motivación. En segundos, la música tiene la habilidad de sacarte de un momento y trasladarte a otro en segundos. Y es a veces inevitable. No sé si te ha sucedido que de repente vas por la calle y de repente oyes una canción, una música y te produce un estado de ánimo en segundos. Los que conocemos a Dios ya de hace algún tiempo atrás y comenzamos con algún estilo de alabanza y adoración un poco más tradicional, más antiguo, yo de repente escucho esas canciones y me cambian totalmente el panorama. Aunque no quiera, la música produce un efecto en el espíritu que en segundos te transporta de una circunstancia a otra. Es parte de los efectos que tenía la música en el diseño de Dios para ella. La música también nos restaura. La música tiene la habilidad de restaurar aspectos de nuestra vida, especialmente cuando hemos sido heridos, cuando hemos sido lastimados. ¿Le ha tocado a usted que vienes herido, lastimado por alguna situación allá afuera y apenas si escuchas la alabanza y la adoración y comienzas a reconfortarte y comienza a ser como un bálsamo que trae alivio a tu ser interior? Es uno de los beneficios de la música, ¿sí? Dijimos que da energía, que motiva, que restaura, sana. La música sana, lo vamos a ver todo a través de la lección, solo que ahorita estoy en general refiriéndome a la música como tal, ¿verdad? Todavía no entro a las definiciones de alabanza y adoración que tenemos en la Biblia. Tenemos muchas explicaciones sobre ello y por qué Dios la diseñó como parte fundamental de la vida del ser humano desde el cielo. También dijimos que la música tiene la facultad de darnos alas. David decía, si quien me diera alas para volar, ¿verdad? Uno de sus salmos, David lo dice como a manera de canción, como la música o la adoración que le ofrecía a Dios en momentos difíciles le hacía despegarse de la crisis, del momento difícil, y ponerse a adorar a Dios, a alabar a Dios, y salía del pozo de la desesperación, salía del momento difícil. Iglesia, antes de cualquier cosa que usted quiera hacer, alabe a Dios o adore a Dios. Antes de quejarte, antes de reprochar algo a Dios, a la vida, primero adora a Dios y vas a ver cómo te van a salir alas y vas a volar. Vas a volar de esa situación. El problema es que la mayoría de nosotros no conocemos los beneficios de la música, los beneficios de la alabanza y la adoración, y nos quedamos en nuestra circunstancia de queja, de reproche, de renegar de Dios, de la vida y de muchas cosas, y por supuesto que nos hundimos más. David conocía los beneficios de la música, Salomón los conocía muy bien. ¿Por qué? Porque la música controla el clima que te rodea. Escuche lo poderoso que es la alabanza y la adoración, la música de Dios. La música controla el ambiente que te rodea.
Amén. ¿Tú no te has preguntado por qué los perdedores, por ejemplo, escuchan música de perdedor? Un perdedor escucha música de perdedor, lee literatura de perdedor. Si tú le das un periódico a un perdedor, él va a escoger la sección de un perdedor. ¿Sabes cuál es la sección de un perdedor en el periódico? Todos los crímenes y tragedias que hay. Esa es la sección de un perdedor, y hay gente que es su sección favorita. Aleluya. Dile que está a tu lado, tú eres un ganador. Escucha música de ganador. Los ganadores saben que la música controla el clima o el ambiente que les rodea. Y entonces ponen música que favorezca para lo que ellos quieren. Dice el libro de Eclesiastés que dice Salomón en el capítulo 2, refiriéndose a la música, dice: me hice de cantores y cantoras, de toda clase de instrumentos musicales y de toda clase de cantantes y de cantoras me hice. ¿Por qué? Porque él creaba un ambiente de música que favoreciera lo que él quería hacer en la vida, lo que había sido llamado a hacer. Así que si ahora sabemos que la música tiene una influencia poderosa en nuestra vida para levantarnos o para bajarnos, para animarnos o desanimarnos, entonces de hoy en adelante comenzaré a darle más importancia a la música. Amén. Especialmente a la alabanza y la adoración. Yo regaño mucho a mi congregación y 2 o 3 veces los he sorprendido, porque tengo gente en la iglesia que no llegan a la oración, no llegan a la alabanza, solo llegan a la predicación. Y le digo: si usted supiera todo lo que se pierde antes de la predicación. Es que yo solo vengo a oír palabra. Le digo: si usted supiera realmente lo que está sucediendo antes de que usted llegue, porque la música está creando un ambiente que favorece a tu espíritu, que favorece al plan y al propósito de Dios para tu vida, que está en tu espíritu. No lo entiendes muchas veces, ni siquiera lo conoces. Mucha gente no sabe cuál es su propósito en la vida, pero está en su espíritu plasmado. Y la música se conecta con tu espíritu y fomenta ese propósito que hay en ti. Y trato de explicarles, porque mucha gente no entiende esto, que Dios no diseñó la música para entretenernos. Dios diseñó la música para hablarnos, y que rebasa muchas veces tu consciente y tu inconsciente. Lo rebasa y se va directo a tu espíritu y te está hablando en tu espíritu. Yo le digo siempre a la iglesia, le digo: ¿tú crees que una persona está adorando a Dios con los brazos cruzados cuando está la alabanza? ¿Tú crees que está adorando a Dios? ¿Tú crees que está entendiendo el lenguaje de la música? ¿Crees que está dimensionando lo que está sucediendo en el mundo espiritual? No, no lo está entendiendo. Mire, déjeme darle un dato histórico, así rápido. La música tiene una forma de escribirse, tiene una forma de crearse. Por eso hay notas musicales, por eso hay un pentagrama, porque hay formas de escribir música. Tú no lo sabes, tú solo lo escuchas. Los que saben de música entienden esto mejor. Y la música tenía como propósito en el diseño de Dios elevar el espíritu del ser humano, elevar la capacidad pensante y expresante del ser humano, que es parte de la imagen de Dios en él. Parte de la imagen de Dios en él es la capacidad que tienes de pensar y de expresar lo que piensas.
Y la música tenía como propósito elevar la imagen de Dios en el ser humano. En algún momento la música dejó de elevar al ser humano y comenzó a deteriorar su capacidad pensante y expresante. Un hombre que se llama Teodoro Adorno, miembro de la inteligencia inglesa, él creó la música que se conoce como la música atonal. Es decir, que si la música se escribe del 1 al 10, él comenzó a escribir la música del 10 al 1, que nosotros conocemos que muchas expresiones musicales se escriben al revés, entre ellas el rock and roll. Se escribe al revés, no se escribe del 1 al 10 como conocimos toda la música virtuosa que desarrolla la capacidad pensante y expresante del ser humano. Se creó una música atonal. ¿Por qué? Porque Teodoro Adorno decía, él decía que ya nadie podía superar a los genios musicales de la antigüedad. No se podían superar, era muchísima genialidad. Entonces, como ya no se puede hacer música que se supere a ellos, vamos a hacer una música contraria a esa. Y entonces comienza a haber una música o estilos de música, formas de hacer música que ya no desarrollan la capacidad pensante y expresante del ser humano. Pero ese no era el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios. Surge la música, y una música que comienza a producir cierto atraso en el desarrollo del ser humano. Inclusive tú puedes ver históricamente hasta hoy, bíblicamente, por ejemplo, la música que se usaba para bailar y para danzar no era una música donde se tocaban el cuerpo hombres y mujeres. No se tocaban el cuerpo. Comienzan a tocarse el cuerpo. Los hebreos no se tocan con mujeres, hombres con mujeres, hombres con hombres, bailan y danzan mujeres con mujeres. ¿En qué momento la música comienza a meter la sensualidad y comenzar a darse ese tipo de actitudes y comportamientos que no necesariamente son malos? No quiero llegar ahí. Solo quiero hablarle de la distorsión de la música que eleva la capacidad del ser humano y la música que lo aleja de esa realidad. Y entonces llegamos a estilos de música como el rap, el reggaetón y música que en términos musicales, si hay aquí algún músico, sabe que en términos musicales se dice que esa es la basura de la música. Es la basura de la música porque es lo más sencillo de escribir, es lo más sencillo y más que no tiene chiste de tocar. Es algo facilísimo. Todo esto tiene su historia, y ya le acabo de mencionar que surge a través de Teodoro Adorno. Ellos crean todo el proyecto, desde las comunas hippies hasta los grupos de rock and roll y todo ese movimiento que produce la sensualidad, el baile. Comienza a tener un contacto hombres con mujeres y comienza a distorsionarse mucho la música y aún el baile que en algún momento existió en el pueblo de Israel y en muchos otros grupos y pueblos antiguos, pero tenía una simetría, tenía un ritmo, tenía una forma. Después comenzó a perderse todo eso. Hay una mujer que es conocida en el ambiente del baile que se llamó Isadora Duncan. Isadora Duncan, ella, por cierto, murió de una forma muy trágica. Todo lo que tiene que ver con el baile sensual, ella fue una persona que ocupa un lugar muy importante porque ella lo fomentó mucho y generó toda esa sensualidad en el baile. Era italiana y un día le gustaba usar bufanda, usaba un auto convertible y cuenta la historia que se subió a su auto con su bufanda, a su auto, se arrancó. La bufanda era una bufanda de esas grandes, se enredó en la llanta de atrás del coche y la mató.
porque me ve así como diciendo, ay, qué sanguinario es el pastor, ¿verdad? Así como, ¿para qué cuenta esas cosas a esta hora? Pero no hay niños, así que no los asustamos a los niños. Bueno, eso está en la historia. Le estoy contando cosas que, si me metiera a ese tema, no salgo en 2 meses sobre el tema de la música, pero sí quiero que aprenda que la música es de Dios, que hay una distorsión de la música porque la música crea un ambiente que favorece al espíritu del hombre, su capacidad de superarse, de crecer. Por eso es que los genios musicales que existieron en el pasado tenían este diseño. El diseño era de Dios en ellos, era escribir música que generara en el ser humano dispararse a la grandeza, soñar, ilusionarte, crecer, aspirar a cosas grandes. Ese era lo que predominaba en el espíritu de los músicos de la antigüedad. Y totalmente Teodoro Adorno está en oposición a esa música y crea una música que degrada y que distorsiona esa realidad. Bien, seguimos. Entonces, la música también es una herramienta que construye la atmósfera de la expectativa, la esperanza y el entusiasmo. Es una herramienta. Número 8, la música también es un arma. Es un arma que obliga a los enemigos llamados fatiga y fastidio a que se vayan de tu vida. Entonces la música es una herramienta, pero también es un arma. Todo esto lo vamos a ver en la escritura. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel la usó como herramienta, la usó como un arma, la usó como una motivación, la usó como algo para restaurar y sanar aspectos y situaciones del pueblo. Una más, la música es la entrada a un mundo sobrenatural. La música es la entrada a un mundo sobrenatural. ¿Por qué? Porque la música tiene la habilidad, la facultad de que desarrolles la imaginación, que puedas tener sueños, que puedas tener visiones. La música tiene esa facultad, pero también la música es la ruta de escape cuando los problemas quieren destruir tu tranquilidad. La música es la ruta de escape cuando los problemas quieren destruir tu tranquilidad. Y es el vehículo que te transporta en un instante de la depresión a la creatividad. Amén. La Biblia tiene cantidad de instrumentos musicales, cantidad de expresiones del ser humano para cantar, para alabar a Dios, para adorar. Pavarotti, todos saben quién es Pavarotti, ese sí, ¿verdad? Pavarotti en uno de sus conciertos recibió 1:30 de aplausos una ocasión. 1:30 aplaudiéndole a Pavarotti. ¿Te puedes tú imaginar lo que puede producir la música en el ser humano que lo orille a estar aplaudiendo 1:30 a un cantante o a un músico? ¿Lo dimensionas? Yo luego digo, en la iglesia luego no podemos aplaudir media hora, 20 minutos, ay, ya me cansé, ya, ¿qué sigue? Media hora no podemos estarle aplaudiendo a Dios. Dice la escritura en el libro de los Hechos que una ocasión, estando en Éfeso, cuando llegó el apóstol Pablo, los efesios, para contrarrestar el ministerio del apóstol Pablo, dice la escritura que comenzaron a aplaudir y adorar a Diana, diosa de los efesios, dice la escritura, por más de 2 horas. ¿Quiere ver el relato? Ahí está, mire, Hechos 19, 34.
Ahora, ¿quién era Diana de los Efesios? Diana de los Efesios no era nada. Bueno, una mitología, ahorita le cuento un poquito para que por lo menos lo sepa. Dijimos 19:34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. ¿Por cuánto tiempo? Yo quiero retarlo a usted a que un día nos reunamos para alabar y adorar a Dios por más de 2 horas. Porque si esas gentes, a Diana de los Efesios, que era una diosa en la mitología griega, pero hay otras creencias, posiblemente una extraterrestre, porque hay otro pasaje en el libro de los Hechos donde dice que Diana de los Efesios que vino de Marte. Es decir, había otra creencia aparte de que fuera una diosa, que era un ser extraño, ¿verdad? Al común denominador dentro de lo que los seres humanos conocemos como seres vivientes. Eso era Diana. Y por 2 horas le estuvieron aplaudiendo y gritando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que el ser humano adore de esa forma? ¿Qué es lo que hace que la gente le pueda aplaudir 1 hora y media a Pavarotti? ¿Qué es? La música, que va directamente al espíritu del ser humano y lo hace reaccionar así. Déjeme decirle a manera de testimonio, yo no he estado 2 horas cantándole a Dios, yo he estado toda una noche completa, muchas noches completas, cantándole a Dios y aplaudiéndole y danzándole, perdiendo la noción del tiempo, de las 10 de la noche, 5 o 6 de la mañana, alabando y adorando a Dios. Pero cuando tú sabes el poder de la música, el poder de la alabanza y la adoración, cuando no lo sabes, se te hace como un espacio más dentro de la liturgia, dentro del culto. Pero cuando sabes el poder que tiene, es distinto. Cuando sabes que esa es la única manera de poderte levantar, de poderte restaurar, de poder sanar, de poderte fugar de situaciones que estás viviendo, lo que haces es ponerte a adorar a Dios antes de quejarte, antes de pedir cualquier cosa, antes de reclamar algo. Primero ponte a adorar a Dios y te vas a dar cuenta que suceden cosas gloriosas cuando lo haces. Si no lo haces así y le das lugar a tu queja, a tu reclamo, posiblemente con justa razón, pero nunca vas a pasar de ahí. Cuando adoras a Dios, cuando alabas a Dios, literalmente te elevas a otra dimensión. La alabanza y la adoración es una dimensión muy alta, muy grande. Escuche lo que le voy a decir. Lea en su casa capítulo 1 y 2 de Primera de Samuel. Usted va a encontrar la historia de una mujer que la despreciaron, la humillaron, la rechazaron, la menospreciaron. Se llamó Ana y dice la Biblia que ella se mantuvo en silencio. Ella no contestó, ella se mantenía callada, pero cuando entras al capítulo 2, dice la escritura que ella empezó a escribir una canción a Dios, empezó a cantarle a Dios, empezó a escribir por qué Dios tiene que ser adorado, alabado, por qué tienes que cantar antes de quejarte, antes de reclamar, antes de defenderte, por qué lo primero que tienes que hacer es cantarle a Dios. Y la vida de Ana pasó literalmente de ser una mujer menospreciada, rechazada, despreciada, humillada, a ser una mujer que vivió en otra dimensión totalmente diferente. Porque era la dimensión a la que la elevaba la música, la adoración, la alabanza. Por eso es lo que le dije hace un momento sobre lo que es la música, es real. La música puede generar un cambio en tu vida de una manera sorprendente. Amén.
regresemos a nuestra lección. Y después del pasaje que leímos, dice nuestra lección lo siguiente: siempre hemos escuchado que en la alabanza y la adoración no hay moldes. No debemos encajonar a Dios en algún molde. Y yo digo, ¿cuántos dicen amén? Pero notemos algo interesante en este pasaje tan leído, tan enseñado, tan estudiado y tan predicado. Este pasaje de Juan capítulo 4, vamos a notar 5 cosas que son muy importantes en lo que Dios quiere que tú entiendas sobre el poder de la música, sobre el poder de la alabanza y la adoración en tu vida. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 22, hablando el Señor Jesús dijo que a Dios le plació que de los niños que maman, de ellos fundara o estableciera la alabanza. De la boca de los niños y de los que maman, dice la Escritura, fundaste la alabanza. ¿Por qué? Porque es la gente que ha aprendido a saborear la música para Dios, a saborear la alabanza y la adoración. David es conocido como el modelo de adoración, de alabanza, el modelo musical que podemos reconocer en la Biblia es David. Pero ¿cómo llegó David a ser un adorador? ¿Cómo llegó David a ser un músico con esas características? ¿Cómo? David llegó a hacer eso porque pasó 7 desiertos por los que usted no tiene que pasar si los aprende. David pasó por ellos porque era parte de su formación para ser un adorador. Solo le menciono uno por razones de tiempo. Primera de Samuel capítulo 24 verso 1. Primera de Samuel, este pasaje sí lo voy a leer, 24:1, dice así: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Engadi significa la fuente del niño. Es En o Ein y Yedid. De hecho, en hebreo Yedid también es niño. Por eso la ropa Yedid, que es de unos judíos, quiere decir en hebreo niño, es la fuente del niño. Ese fue uno de los desiertos de David, donde él aprendió que para adorar a Dios, que para ser un músico principal, tenía que hacerse como niño. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que hacerse como niño? Porque cuando tú estás entendiendo el diseño de la música, primero tienes que hacerte un niño para que la música pueda tener el efecto en nosotros que deba tener. Tenemos que hacernos como niños. Eso dice el Señor Jesús, que de la boca de los niños y de los que maman, Dios fundó la alabanza, estableció la música, porque tienes que aprender a saborear el adorar a Dios. Pero también acuérdate que los niños no tienen prejuicios. El niño no tiene prejuicio. Una de las definiciones de adoración que usa el hebreo es en un sentido figurado. Quiere decir como un perro que se agacha a lamer la mano de su amo. Eso es exactamente lo que hace la mujer sirofenicia. Cuando ella se postra, dice la Escritura, se postra ante Jesús, lo que está haciendo es eso, es adorar a Jesús, ella como si fuera un perro para lamer la mano de su amo. Y tú dices, ¿yo qué voy a andar haciendo eso? Tengo unos amigos coreanos que
Anduve con ellos como 2, 3 días haciendo unas cosas y hasta me dolía la cabeza porque para todo, gracias, gracias. Y dije, ya, que dejen de hacer eso. En todas partes donde vamos y a todos los que vemos, gracias y gracias, digo. Bueno, nosotros no tenemos esa costumbre, ¿verdad? De agacharnos así, pero es una expresión corporal de respeto, de reconocimiento, de honra que ellos tienen por las personas. Cuando tú ves ese tipo de comportamientos, tú dices, pues ¿qué no tienen más sentido común para no estarse agachando con toda la gente que se ven? No es eso. Es gente que tiene una cultura sobre el respeto simplemente distinta a la nuestra. Pero cuando la escritura te está hablando de una forma de adorar a Dios que pudiera parecernos para nosotros ilógica, es cuando tienes que ser un niño. David en la fuente de Engadi, en la fuente del niño, ahí él se hizo como niño para poder adorar a Dios sin prejuicios. David tenía muchos prejuicios ahí. ¿Por qué? Porque lo estaba persiguiendo Saúl y sus ejércitos lo querían matar, porque no estaba en ningún lugar seguro. Tenía muchos argumentos y muchas formas de poder evadir ese momento. Pero David no hizo eso. En la fuente de Engadi, David se hizo como niño para poder adorar a Dios, disfrutar la presencia de Dios. Iglesia, yo te pregunto, ¿tú disfrutas la presencia de Dios? ¿Logras percibir cuando la presencia de Dios baja como dice el Antiguo Testamento, como una shequina y baja como una especie de nube de su presencia sobre un lugar, sobre un grupo de personas? ¿Logras percibirlo y lo valoras, lo entiendes? Porque eso es lo que hace David. David, cuando se da cuenta que la alabanza y la adoración que él le atribuye a Dios como un niño crea una atmósfera, crea un ambiente favorable para él. Entonces David se hace como un niño para que no haya nada que impida que él pueda adorar a Dios. Amén. ¿Por qué lo hizo David? ¿Por qué David se hacía como un niño para adorar a Dios? Porque otra característica del niño es que los niños muestran respeto por sus padres de forma natural. Es un respeto natural hacia sus padres, hacia los padres espirituales. Cuando no estamos entendiendo el diseño de la alabanza y la adoración, el diseño de Dios en la música, nos cuesta tener un respeto hacia nuestros padres espirituales. Solo cuando te metes de veras a la alabanza y la adoración, después de eso puede salir un respeto hacia ellos. Amén. Así que dile al que está a tu lado, hazte como niño, para que puedas saborear la música de Dios, para que puedas recibir las promesas de Dios. David lo hacía de una manera excepcional y lo hacía para Dios siempre con un espíritu y con una forma que muy pocas veces vemos en otras personas. Por eso escribió el libro de los Salmos David. David escribe todo un libro, o una gran parte del libro, no todos los salmos son de él, pero una gran parte del libro de los Salmos, y lo escribe con una profundidad que hasta hoy sigue siendo motivo de estudio todo lo que David escribió. ¿Qué son los salmos? ¿Te has preguntado qué son los salmos? ¿Qué son los salmos? Todo un libro de canciones. Ya hablamos del cantar de los cantares de Salomón, pero los salmos es todo un libro de canciones. ¿Qué son los salmos? Dijeron cantos.
Yo le digo siempre a mis alumnos, nunca pierda de vista que la Biblia antes de ser libro fueron experiencias. Porque de repente pensamos que se sentaron solo a escribir y ya está el libro y ya está la historia. No, no, no. Antes de ser libro y de ser historia fueron experiencias que la gente vivió y después se pusieron a escribirlas. El libro de los salmos son una experiencia vivida. Mucho de lo que está sucediendo en esos capítulos son momentos de la vida de David como individuo, como parte de una familia, como rey, como un matador de gigantes, como un pastor de ovejas. Son experiencias que él está viviendo. Y hay muchas formas diferentes de catalogar los salmos, pero podemos mencionar algunos de ellos. Tú puedes ver que hay salmos para la batalla, donde David hace énfasis en batallas o en guerras que él tiene que enfrentar. Muchas de ellas también tienen un énfasis en la guerra espiritual. Puedes ver el Salmo 106, verso 23 y 27, son cantos para la batalla. El Salmo 43 te muestra que son también cantos de humillación, un reconocimiento a la grandeza de Dios. El ser humano se humilla por sí solo para adorar y alabar a Dios. Son cantos de humillación. El libro de los Filipenses, el capítulo 2, te habla de la importancia de la humillación como parte de la expresión del ser humano, no como parte de las circunstancias de la vida, porque a muchos de nosotros la vida nos humilla, a muchos de nosotros Dios nos humilla, la gente nos humilla, pero lo que dice Filipenses sobre las 7 humillaciones es la forma voluntaria y deliberada que tú tienes de humillarte. ¿Por qué dice Efesios? Porque Efesios te habla de una vida de éxito y de exaltación y de reconocimiento que muchos queremos. Todos queremos alcanzar algo en la vida, todos queremos. Yo no conozco a nadie que vaya por la vida diciendo, pues yo quiero que me vaya mal, yo quiero fracasar, yo quiero que todo me salga mal. No, toda la gente, por lo menos que tenga sus 5 sentidos bien, dice, yo quiero que me vaya bien, quiero realizarme en algo, quiero tener éxito en algo. Y Filipenses te dice que hay 7 humillaciones antes de la exaltación o del éxito, pero intencionales. Tú te tienes que humillar. Y el libro de los Salmos, esos pasajes que le mencioné, te hablan de la humillación del ser humano a Dios, a la vida, a las personas, pero de forma intencional. Amén. Esa es la humillación que tiene recompensa. Hay humillación sin recompensa. La humillación que tiene recompensa es cuando tú te humillas. La primera humillación es la de Jesús, ¿verdad? Dice que él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Esa es la humillación de que, siendo jefe, tú te hagas el empleado más chico en la empresa. ¿Quién lo hace? En algún momento aprenderá a hacer mucho de esto, pero son salmos de humillación que te ayudan a entender que hay una recompensa siempre que lo haces, para exaltar y reconocer la grandeza de Dios en tu vida. El Salmo 118, 21 te habla de canciones de acción de gracias, cantos de acción de gracias. Los salmos de acciones de gracias o cantos de acciones de gracias, yo quiero que veas como todos los salmos tienen que ver más con Dios que con cómo te sientes tú.
Porque mucha de la música que hoy escuchamos es cómo me siento yo y cómo se lo digo a Dios. ¿Cómo le digo a Dios cómo me siento? Pero lo que tú ves en la escritura es siempre a Dios. Toda la música es dirigida a Dios, a reconocer a Dios. Los salmos de acción de gracias son muy importantes. ¿Sabes por qué? Porque si hay algo que ofende a Dios, es alguien que no sabe dar gracias. Si hay algo que ofende a Dios, es alguien que no se ha agradecido. Y tú lo ves en Romanos capítulo 1. Dice que no tomaron tener en cuenta a Dios ni le dieron gracias, por lo cual Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si hay algo que ofende a Dios es que no lo tomes en cuenta y que no le des gracias. Por eso Salmos hace mucho énfasis en que las canciones y la música tiene que tener ese enfoque. Dale gracias a Dios. Pero es que me siento, dale gracias a Dios. Pero es que me hicieron, dale gracias a Dios. Pero es que me siento enfermo, alaba a Dios. Pero es que si supieras las cosas que me han pasado, adora a Dios. Amén. El otro día se le perdió. Llegué a mi casa y se les perdió un perrito, una mascota que tenemos en casa. Se escapó. Iba llegando mi esposa con el nieto y ¿qué pasó? Y me dice, se nos fue el perro. Un pequeño schnauzer que tenemos. Y mi hija y su esposo lo andaban buscando en las calles. Y les dije, ahorita vengo, voy a buscarlo. Y me fui. Y ya unas cuadras ahí lo encontré, lo subí al coche y ya lo regresé a la casa. Y llegué y le digo a mi nieto, dile a tu mamá, háblale a tu mamá al celular, dile que ya está el perrito aquí con nosotros. Y le habla y le dice, mamá, ya lo encontramos, ya regrésate. Y le digo, ya lo encontré yo. Y me dice, pero yo oré. Está bien, hijo, le dije, los dos lo encontramos, ahora vamos a darle gracias a Dios porque lo encontramos. Y cuando él dice, gracias Dios porque encontramos a nuestro perrito, él lo quiere mucho, es hijo único, y ya que los hijos únicos necesitan siempre una mascotita, si no se desubican un poco. Y dimos gracias por un perrito. Cualquiera de nosotros dice, ay, un perro que, pero dimos gracias. No por el perrito realmente, sino porque tiene que aprender siempre a dar gracias a Dios. Si hay algo que ofende a Dios, es no darle gracias. Eso dice la Escritura, que debemos dar gracias a Dios en todo, en todo. Amén, iglesia. Entonces no perdamos de vista esto, porque los salmos de gratitud son muy importantes como parte de nuestra música. Éxodo 15:2 te habla de cantos de victoria o de triunfo. Es precisamente donde María juntamente con Moisés y todo el pueblo de Israel están cantando la victoria de haber salido de Egipto. Como exaltan el poder sobrenatural de Dios. Por eso le dije que la música es la puerta a una vida sobrenatural. Cuando tú entiendes esto, que la música te abre la puerta a otra dimensión, especialmente en la música que diriges hacia Dios, en muchos momentos de tu vida vas a tener la victoria solo por cantar. Solo por cantar. Dios te va a dar la victoria solo por la música. Dice el libro de los Hechos que era la medianoche y estaba Pablo y Silas presos, y dice la Escritura que a la medianoche comenzaron a alabar y a adorar a Dios y a cantar himnos a Dios, y sucedió algo poderoso. Hubo un estruendo de liberación ahí en la cárcel, a grado tal que el centurión, el guardia que estaba ahí, cuando vio que ellos habían sido liberados de las cadenas y de la prisión, él quiso suicidarse. El apóstol Pablo le dijo, no lo tienes que hacer. Podemos quedarnos en la cárcel. Esto que pasó es algo sobrenatural. Nosotros solo nos pusimos a cantar a Dios a la medianoche en medio de la prisión, y Dios rompió las ataduras y nos dio la libertad.
Y la Biblia está llena de historias como esas, donde el pueblo, en lugar de enfrentar de manera material o física el momento, lo hacen a través de la adoración, a través de la música, y Dios les daba la victoria. Amén. Iglesia, tú tienes la habilidad de crear un ambiente de liberación en tu casa, de sanidad, de restauración, de bendición, de libertad. Tú lo puedes crear, o puedes crear un ambiente de fracaso y derrota, de reproche, de queja, de negatividad, de pesimismo. Tú lo puedes crear sin darte cuenta, pero ahora sabes. Y creo que después de esto no vas a volver a crear un ambiente así en tu casa. Iglesia, en mi casa yo conozco el poder de la música, de la alabanza y la adoración. Y cuando yo quiero crear un ambiente de aceptación, un ambiente de bendición, lo que hago es que creo la música que genera ese ambiente. Amén. Y cuando estás en un ambiente así, difícilmente hay pleitos, hay contiendas, hay problemas. Difícilmente. Se lo digo porque yo he vivido eso toda mi vida. Y sé la importancia de el diseño de la música en nuestras vidas. Bien, uno más, Salmo 102, verso 1. Canto de súplica. Canto de súplica, implorar a Dios. Implorarle a Dios un favor por medio de la música, de la alabanza y la adoración. Salmo 43 nos habla de un cántico nuevo, un cántico espontáneo, un cántico que sale de tu corazón hacia Dios, un cántico que muchas veces es el resultado de algo que estás viviendo, de algo que estás experimentando. Aunque no lo crea, yo tengo cancioncitas compuestas por ahí. De repente a los grupos de alabanza se las doy y les digo, si te son de utilidad, tócalas, si no, no hagas caso. Son cosas que yo he vivido y que me he puesto a escribir. Un día le di una a Abelardo, pero no le gustó, hasta me regañó. Me dijo, así no va la composición. Bueno, le dije, es que yo no soy compositor, pero la escribí. Escribí canciones que yo las escribo para Dios. ¿Por qué? Porque son de momentos en mi vida que he pasado y que espontáneamente sale la canción, agarro mi guitarra y empiezo a escribir. El cántico nuevo, la canción espontánea que muchas veces te sale de un momento de gratitud, de un momento de felicidad o de tristeza o de dolor o de un momento difícil. Pero sabes que es la evidencia de que Dios ha estado contigo ahí. Eso es el libro de los Salmos. Los Salmos y todas esas canciones son vivencias que se convirtieron en canciones que salían del espíritu del ser humano, de su corazón, dirigidas hacia Dios. Bien, sigamos entonces. Quiero darle dos definiciones elementales del diccionario sobre alabanza y adoración. Estas no son todavía las definiciones del griego y del hebreo, donde vamos a profundizar en ellas. Solamente quiero que escriba esto, que la alabanza es la proclamación y la declaración de cómo es Dios. La alabanza es la proclamación y la declaración de cómo es Dios y de sus poderosos hechos, expresándolo con júbilo, sonidos, excitación y música. Expresándolo con júbilo, sonidos, excitación y música.
de una forma así más sintetizada, pudiéramos decir que la alabanza es lo que Él es y lo que Él ha hecho. Eso es alabar a Dios, lo que Él es y lo que Él ha hecho. La adoración es una actitud interna de humildad, respeto y reverencia a Dios. La adoración es una actitud interna de humildad, respeto y reverencia a Dios, mostrado en actos visibles en la postura del cuerpo. Por eso aplaudimos, por eso levantamos las manos o nos hincamos. Sí, es una actitud interna de humildad, respeto y reverencia a Dios, mostrado en actos visibles en la postura del cuerpo, expresado a través de servicio y sacrificio. Visibles en la postura del cuerpo, expresado a través de servicio y sacrificio, con ningún pensamiento de recompensa. Wow. Con ningún pensamiento de recompensa. Bien, entonces quiero que vea estos dos aspectos o definiciones de adoración y de alabanza que son tomadas de los diccionarios bíblicos que acostumbramos mucho a usar los pastores, sin entrar todavía a las palabras tanto hebreas como griegas para explicar lo que quiere dar a entender la Biblia al mencionar ya sea la adoración o la alabanza. Pero es importante entender estas definiciones porque tú puedes ver que tiene que ver con lo que mencionamos hace 2 semanas atrás. Tiene que ver con expresiones del cuerpo. Dijimos que la unción va en el cuerpo. Y la alabanza y la adoración son expresiones también del cuerpo hacia Dios. Eso dice el libro de Hebreos capítulo 13. Que presentemos a Dios nuestros miembros como instrumentos de alabanza a Dios, frutos de labios que confiesan y adoran su nombre. Presentar nuestros miembros como instrumentos de alabanza no son más que expresiones de nuestro cuerpo de reconocimiento a Dios. Por eso es que tú ves en la Biblia muchas formas en las que el pueblo de Israel alaba y adora a Dios, pero siempre tienen una demostración física. Es decir, no existe el que yo por dentro adoro a Dios. No existe de que en mi mente yo adoro a Dios. No. Me sucedió una vez o varias veces, pero una vez nos pasó porque ya mis hijas ya estaban más grandecitas, ya eran jovencitas y estábamos en una zona comercial, en la zona de comida, en una plaza comercial, y fuimos a comer ahí, nos sentamos y empezamos a orar por los alimentos, y no sé cómo de repente a media oración levanto la cabeza y veo que mi hija está viendo a unas personas con ojos así un poco molesta. Y le digo, ¿qué te pasa? Interrumpí la oración y le digo, ¿qué te pasa? Porque lo sentí en mi espíritu levantar mi cara para verla, y me dice, es que esos de esa mesa se están burlando de nosotros. Y le digo, ¿y qué tiene, hija, que se burlen de nosotros? Toda nuestra vida se van a burlar de nosotros. En todas partes se van a burlar de ti. De mí se han burlado todo el tiempo. Pero te digo algo, esta es una de las mejores formas de mostrar que Dios es el primero en nuestra vida, antes aún
que nuestra dignidad, nuestra reputación, nuestro reconocimiento es que Dios es el primero. Muchos de nosotros, cuando llegamos al punto de las expresiones físicas, nos cuesta. ¿Te has preguntado por qué te cuesta? Porque siempre hay algo de ego, porque siempre hay algo de orgullo, porque siempre hay algo de vanidad, de vanagloria. Y si hay algo que te quita la alabanza y la adoración, es eso. ¿Por qué? Porque una de las expresiones de adoración a Dios es postrarte al piso con la cara puesta en el piso. David hacía eso. David se postraba al piso y ponía su cara al piso. Sabes, una persona en esa condición es la persona más indefensa. Cualquiera lo puede pisar, patear, cualquiera le puede escupir, hacer lo que sea. No tiene una forma de protegerse. Pero David lo hacía mostrando una rendición total a Dios, un abandono total en las manos de Dios, alabando y adorando a Dios. Iglesia, póngase de pie, vamos a adorar a Dios. Vamos a alabar a Dios. Yo creo que Dios hoy ha hablado a tu mente, a tu espíritu. Yo creo que hemos empezado a entender la importancia de lo que puede hacer Dios a través de la música eterna que Él ha diseñado para conectarse con nosotros. Esta es la forma como tú dejas de ser tú y comienzas a ser lo que Dios quiere que seas. Lo que Dios quiere que seas se da en tu espíritu. Queremos hacer muchas cosas nosotros y muchas de ellas pueden ser que estén alineadas con lo que hay dentro de nosotros, pero muchas de ellas no. Y la adoración a Dios lo que hace es que te conecta directamente con su Espíritu Santo. Comienza a adorar a Dios con gratitud. Dale gracias. Dale gracias por lo que tú eres, por lo que tú tienes, por lo que has logrado. Dale gracias. Dale gracias por las cosas que te hacen falta, por las cosas que no has alcanzado, por lo que todavía no eres, pero que estás en el proceso. Dale gracias. Eso es adorar a Dios. Adorar a Dios a través de la gratitud. Es el inicio de profundizar en tu espíritu, en una adoración sin barreras, en una adoración que no tenga ningún obstáculo, porque a Dios le agrada la gratitud, porque para Dios es valiosa, para Dios es importante. Dios, gracias. Gracias, Dios, por la vida. Gracias, Dios, por nuestras familias. Gracias, Dios, por nuestros hijos. Gracias, Dios, por el trabajo. Gracias por los recursos. Gracias, Señor, por el alimento que nos das, por el sustento de cada día, por el vestido de cada día. Gracias, Señor. Gracias por los talentos que tenemos. Gracias por la edad que tenemos, por los años que hemos vivido, Señor. Gracias. Te bendecimos, Dios. Te adoramos. Recibe toda la gloria y toda la alabanza. Recibe la adoración, Señor. Recibe la exaltación que sale de nuestro espíritu, Señor, que sale de nuestra mente, dirigida a ti, Dios. Bendito eres,
Bendito eres, Señor, te adoramos. Queremos tener una noche, Señor, conectada a ti. Una noche, Señor, en la que aún en nuestra cama, en nuestro lecho, estemos adorándote, estemos alabándote, Señor. Sabemos ahora, Señor, que la música, que la alabanza y la adoración dirigida a ti nos puede elevar a otra dimensión, donde puede haber creatividad, donde puede haber sueños, donde pueden haber visiones, donde puede haber imaginación. Dios, te bendecimos. Recibe la gloria, recibe la alabanza, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Adora a Cristo. Alábalo y bendícelo. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor. Maravilloso eres, Señor Jesús. No hay nadie comparado a ti, Señor. Tú eres, Señor, el motivo de nuestra existencia. Tú eres, Señor, lo que más anhelamos en la vida. Muchas cosas nos pueden faltar. Muchas cosas, Señor, podemos no alcanzar. Muchas cosas posiblemente nunca lograremos tener. Pero hay algo, Señor, que no puede faltar jamás en nuestra vida. Y eres tú, Señor. Tú eres lo más valioso que tenemos, lo más importante, Señor, que deseamos en la vida. Bendito eres, Dios. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias, Cristo. Ven, ven, Señor, y toma el trono de nuestro corazón. Ven, Señor, y toma el trono de nuestra mente, Señor. No hay nadie, Señor, que ocupe el lugar más importante en nuestra vida que seas tú. Toma el trono, Señor. Toma el trono, Señor, de nuestra vida. Tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Y tú quieres ser el primero en nuestra vida, el único. Y lo eres, Dios. Lo eres. Te amamos, Señor. Te amamos. Bendito eres, Dios. Bendito eres, Señor. Aleluya, aleluya. Adora a Cristo. Adora al Padre. Adora al Espíritu Santo. Oh, bendito eres, Dios de la gloria, Dios de la eternidad. Bendito eres. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres, Señor, el Altísimo, el Eterno, el gran yo soy, Señor, donde nuestra alma, nuestro espíritu se siente seguro, donde todo nuestro ser, Señor, es guardado irreprensiblemente hasta la venida de tu Hijo Jesucristo. Sí, Dios, te adoramos, Espíritu Santo, te adoramos, Jesús, te adoramos, Padre. Oh, eres maravilloso. Los cielos no te pueden contener, Señor, ni la luna te puede retener. Eres grande. Eres tan grande, Señor, que los cielos cuentan tu gloria. Los cielos cuentan tu grandeza, Señor. Bendito eres, Jesús. Recibe la gloria. Recibe la exaltación, Señor. Nos rendimos a ti, Señor.
reconociendo tu señorío en nuestra vida, reconociéndote, Señor, como el Rey de Reyes, el Señor de los señores de nuestra vida. Bendito eres, Dios. Bendito eres, Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Sí, Jesús, nos rendimos delante de ti. Nos rendimos, Señor, en adoración a ti. Oh, Jesús, recibe toda la gloria, toda la alabanza. Es para ti, Señor, es para ti toda la gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Oh, bendito eres, Señor Jesús. Puedo sentir su presencia. Puedo sentir a su Espíritu Santo paseándose en medio de nosotros. Puedo sentir la atmósfera, la atmósfera de una adoración y una alabanza que están llegando al cielo, que nos está cubriendo con esa presencia, con esa Shekinah. Sí, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, mi hermano mayor. Gracias, el primogénito de los muertos. Gracias, la cabeza del ángulo. Gracias, el gran yo soy, el eterno. Gracias. Gracias, el alfa y la omega. Gracias, el principio y el fin, la resurrección y la vida. Gracias al camino, a la verdad, a la puerta de las ovejas. Gracias. Gracias al maná que descendió del cielo. Gracias al Verbo hecho carne. Gracias al príncipe de los pastores. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Bendito eres. Te alabamos, Señor. Alaben al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los jóvenes y los ancianos, los niños y las doncellas, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre el cielo y tierra. A Él sea por siempre la gloria. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias. Te adoramos, Señor. Aleluya. Dele un aplauso a Cristo. Amén. Pues le animo a que momentos como estos los tenga usted en su casa. Un poco de música que ponga, que adore a Dios, que alabe a Dios, y que se vaya a descansar o se levante así, o la tenga en su casa permanentemente. Crea un ambiente de presencia de Dios en su vida. Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos de hoy en 8. Ánimo. Bendiciones.